Una investigación realista e imparcial, sin distinción de credos religiosos, que nos llenará de esperanza ante la incertidumbre actual. Les digo esto de antemano, para que cuando suceda, entonces crean. Las revelaciones y las profecías de Jesucristo frente a la problemática del nuevo milenio. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay esperanza para la raza humana? ¿Existirá un nuevo orden mundial? Jesucristo y el nuevo orden mundial. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Estamos felices de encontrarnos nuevamente a este horario, ¿verdad?, en la programación de hoy. Indudablemente avanzando en estos 4 temas que son extremadamente grandes, porque nos llevarán hasta el nuevo orden mundial y vamos a ver qué plan está haciendo el hombre. Es un plan siniestro, indudablemente, pero vamos a analizarlo de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos menciona. De manera que tenemos ahora a Jesucristo y el nuevo orden mundial, conforme a lo que ya vimos. El tema de hoy, el cuerno pequeño y la gran apostasía. Envíanos en tus chats, tienes dudas, no importa, porque las dudas, por supuesto, son solamente enviadas, o mejor dicho, enseñadas a través de la palabra de Dios. Podemos de esta manera enviarte pasajes de la Biblia y demás para que podamos entender más de cerca cualquier cosa que no entendemos. Que Dios nos acompañe durante el estudio de la palabra de Dios. La entrega de la Biblia de hoy no vamos a hacer entrega, pero mañana sí. Vamos a mostrar, esta es la Biblia que vamos realmente a regalar el día de mañana, o sea, vamos a sortear entre todas las personas que están, como ustedes saben, y por supuesto así avanzamos en la temática. El seminario de domingo a martes, como ya sabemos, van los temas recomendados y lecciones, etcétera, lo que tenemos que recibir. Y de miércoles a sábado, como ya sabemos también, van los temas nuevos para que así podamos aprovechar más de cerca. Por supuesto que el seminario está ya llegando a su fin. Y ya vamos a avisar en estos días, pero vamos a recibir el diploma todos los que tengan las cosas al día, de acuerdo a la reglamentación, las lecciones, etcétera. Ya conocemos esto, no voy a gastar tiempo en eso. Y vamos ahora entonces a los pedidos de oración. En realidad, marquen, recuerden o envíennos por el chat los pedidos de oración en particular. Muchos piden que oremos y Dios quiera que pueda bendecirnos y acompañarnos. Pero antes de esto, vamos allí. Nuestro amigo, pues yo digo así porque por supuesto, allí el doctor Fernando, recibió el ejemplar de las Sagradas Escrituras. Y allí estaba Fernando Malatesta, el doctor Fernando Malatesta recibió la Biblia y por supuesto con uno de sus chiquitos, porque feliz de recibir las Escrituras y estudiar la palabra de Dios. Esto es lo grande, ¿verdad? Un niño orando ahora. Me acerco hasta este lugar. ¿Por qué? El niño orando. Jesús dijo, si no volviereis como niños, no entraréis al reino de los cielos. De manera que mientras la música suena, vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por poder encontrarnos nuevamente en este día. Por la vida, por la salud que nos das. Y aquellos que no la tienen por alguna razón, por esta pandemia, por tantas cosas, querido Padre, bendícelos conforme a tu poder y tu sabiduría. Te ruego que acompañes a los que están en dificultades de trabajo y necesidades. Y también, Señor, bendícenos a nosotros al explicar la palabra de Dios en este día en un tema tan importante. Lo pedimos en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, vamos a la temática de hoy, ¿verdad? El tema de hoy, el cuerno pequeño y la gran apostasía. Ahora estamos cimentados en la firme palabra profética, como estamos viendo. La estatua, ¿verdad?, allí, de que va también con 2500 años de historia, mostrando la historia humana hasta el fin. Y las bestias que muestran, aunque muestran los imperios, por supuesto, cómo Satanás haría para inculcar las falsedades mientras el mundo estuviese gobernado por imperios universales.
Pero hoy vamos a ver cómo haría el diablo para ingeniárselas y transmitir el error cuando el mundo estuviese dividido, tal cual la profecía decía. Estudiemos hoy la historia, pero sobre todo la historia, sobre la historia en sí misma, ¿verdad? Comparándola con la profecía. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿Qué dice la Santa Biblia? Eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Ahora bien, el pecado iría de nación en nación hasta el fin. Leamos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Bueno, allí habla de que el mal iría de nación en nación. Quiero recalcar solamente esto. Y Satanás tendría, por supuesto, falsos hombres, o sea, líderes religiosos falsos, que en lugar de enseñar la palabra de Dios, enseñarían de acuerdo a sus conveniencias personales, por riqueza, honores, fama, etcétera, porque así pasa en este mundo, y vamos a ver un poder, sobre todo, que tuvo que ver con esto en forma muy particular. Los 4 principios de la gran rebelión cuando el mundo estuviera dividido, y ahí vemos al cuerno pequeño. Ser igual a Dios, Isaías 14:14. El segundo principio, la inmortalidad del alma, el centro mismo del engaño satánico. Él no tiene vida, pero por supuesto a través de ese engaño habría de transmitir a la humanidad su falsedad. Él no es Dios, nunca pudo ser como Dios. Por otro lado, la lucha contra la ley de Dios. Allí en 1 de Juan, capítulo 3, como estamos viendo, y el versículo 8, dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, porque el diablo es transgresor desde el mismo comienzo de la ley moral de Dios, y Satanás usa la persecución. Allá en los cielos armó una guerra terrible para derrocar a Dios. Arrastró tras de sí la tercera parte de los ángeles, pero amigos míos, el pecado va a terminar. Dios nos asegura, y veremos hoy, ¿cómo lucharía Satanás en un mundo dividido? Bueno, bien. Roma en la profecía del 168 a.C. hasta el 476 de la era cristiana. Y leamos así en Daniel 7. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Si ustedes se fijaron bien en el texto bíblico, allí dice que esa cuarta bestia espantosa y terrible tendría especialmente, ¿verdad? Allí era el hierro, en realidad, lo que representaba a la estatua, pero es notable que allí aparece de nuevo, ¿verdad? Que tenía dientes de hierro, dice, y uñas ¿de qué? De bronce. O sea que las filosofías de Grecia influirían poderosamente en Roma. Estaba diciendo la palabra de Dios. Por otro lado, ¿verdad? Dice, el ángel le dice a Daniel, como estamos leyendo, ¿verdad? O leíamos recién, que sería diferente de todas las demás bestias, porque habría de pisotear en forma brutal y hereje, como ya estudiamos también. Así lo comprobó la historia. En realidad, Roma fue cruel con los vencidos en forma extremadamente alta, y los 4 principios de la gran rebelión fueron y estuvieron en el centro del culto romano: el ser igual a Dios, los césares, la inmortalidad del alma, la lucha contra la ley de Dios, y la persecución, terribles persecuciones. Satanás hace estas cosas. Pero mientras estuviese Roma, todavía le sería fácil. Ahora, ¿cómo haría el diablo para engañar al mundo dividido cuando no hubiese más un imperio universal? Tenemos que ver en la palabra de Dios. Nacimiento del cuerno pequeño. Y acuérdense que nace de Roma. Ya vimos eso, Daniel 7:24. Leamos. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Bueno, en realidad
10 poderes, ¿verdad? Los pueblos nómades de allá del norte de Europa invadieron a Roma, la fueron debilitando hasta que por último cayó. Pero ahí está diciendo algo. Ese poder se levantaría y tendría más y más poder para derribar a 3 de los 10. Y se pondría él en su lugar. Eso es lo que está enseñándonos la palabra de Dios. Nacería de Roma, entonces, ¿quedó claro? Por lo tanto, no hay cómo confundirse. Nacería de Roma. Ahora bien, 3 serían derribados. Allí tenemos el poder 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Francos, alamanes, suevos, etcétera. Los que descendemos muchos de ellos de esos poderes, o mejor dicho, de esos tribus nómades que invadieron. Por otro lado, tenemos allí a los érulos, los vándalos y los ostrogodos, y seguiría así 10 tribus, tenía 10 cuernos. Pero ¿qué haría el cuerno pequeño? Derribaría 3. Los érulos en el 476 de la era cristiana, y desapareció. Los vándalos luego en el 534, y por último los ostrogodos en el 538. Y ahora por eso aparece el octavo, que quede grabado en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el Apocalipsis habla del octavo y algunos cometen terribles errores, hacen cualquier cosa allí, ¿verdad? Pero es fácil, cuando la Biblia, sobre todo en el Apocalipsis, habla del octavo, está hablando al cuerno pequeño y que haría las obras del cuerno pequeño. Simplemente eso. Bueno, ahora, vayamos. La obra del cuerno pequeño, ¿cuál sería? Leamos. Principal obra de este poder, Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Aquí voy a referirme un poco detenidamente, y hablará palabras contra el Altísimo. Esas palabras contra el Altísimo se refiere a que trataría de cambiar la voluntad de Dios, hablaría contra las verdades de Dios, ¿verdad? Y está diciéndonos allí. Más, dice, y a los santos del Altísimo quebrantará o perseguiría. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley. ¿Por qué los tiempos? O sea, si hay ignorancia de las profecías en este mundo es justamente porque ese poder terrible se rebelaría contra las profecías de Dios. Y no haría caso de Elías. Cambiaría los tiempos proféticos y la ley moral de Dios se levantaría contra la ley moral de Dios. Y por supuesto, el pueblo de Dios sería entregado en sus manos hasta tiempos y el medio de un tiempo. 3 años y medio, por supuesto, simbólicos o proféticos. No hace falta, ya vamos a entender un poco más de esto. Bien. Palabras contra el Altísimo. El ser igual a Dios. Satanás quiso ser igual a Dios. Por lo tanto, este poder tomaría atributos divinos. Simplemente como el perdonar pecados, por así decirlo. Solamente Dios puede perdonar el pecado, ¿verdad? La inmortalidad del alma, otro terrible engaño. Solo Dios tiene vida eterna. Solo Dios vive por sí mismo. Pero Satanás quería ser igual a Dios. Por lo tanto, no puede alargar la vida ni un minuto. Y enseña una mentira. Y la inmensa multitud del mundo la cree, desgraciadamente. Falso día de reposo. Instauraría un día de reposo para él, el cuerno pequeño. Así es. Satanás siempre quiere hacer las cosas como él quiere, porque él quería levantar su reino, ¿verdad? Ahora, cambiará los tiempos y la ley, decía también el texto, y por último, la persecución duraría tiempos y el medio de un tiempo. Ahora, el apóstol Pablo habla claramente de a dónde provendría ese cuerno pequeño. Ya sabemos que de Roma, pero no solo de Roma, sino que leamos a continuación. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. El apóstol Pablo habla a los obispos en forma especial. Porque él conocía las profecías y sabía claramente, él está hablando en el siglo I de la era cristiana. Y dice, después que yo ya no exista,
Simplemente se levantarán los obispos falsos que habrán de engañar al mundo. Y le está hablando a los de Tesalónica ya, ¿verdad? Porque ellos creían que Jesús iba a venir en sus días, pero no, el apóstol Pablo dice no, antes se va a levantar la apostasía, así como Abel fue leal a Dios en el comienzo, ¿verdad? Acá, leal al Todopoderoso, Caín falso hizo cualquier cosa para no hacer la voluntad de Dios. El texto 30 dice lo siguiente. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. De manera que aquí está hablándonos. Hablarían perversidades, porque todo aquello que no está en la voluntad divina es una perversidad. Así como Caín fue perverso, ¿verdad? En extremo. Un santuario terrenal. Tendría un santuario. Y recuerden que Satanás en los cielos estaba en el santuario celestial de gloria. Pero ahora pecó, estaba en este mundo y entonces dijo, voy a establecer mi santuario aquí en la tierra. Vamos a leer en la palabra de Dios. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Usa términos que recién yo usé. Nadie os engañe en ninguna manera porque antes que venga el fin, ¿verdad? Vendría la apostasía. O sea que la iglesia cristiana habría de apostatar. Los obispos apostatarían y arrastrarían detrás de sí a multitudes, como dice aquí la palabra de Dios. Por supuesto que no todos, pero la gran mayoría. En realidad, así como Abel se mantuvo de parte de Dios. Caín pecó y Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató porque estaba haciendo las obras de Satanás. También el falso cristianismo habría de perseguir a la verdadera iglesia de Cristo, el pueblo de Dios. El versículo 4 leamos. Que se opondrá y se exaltará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios, como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que tomaría los atributos divinos y de tal forma, aquí lo menciona claramente, se sentaría en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Terrible esto, simplemente terrible. Tomaría el lugar divino, así como los césares, ¿verdad? De manera que era la Roma pagana con el nombre de cristiano. Simplemente eso, ¿verdad? Ahora, y nada menos que eso. Vamos a leer en la palabra de Dios. El santuario terrenal está en Roma, porque en Roma tenía que estar. La profecía 6 siglos antes o más lo anuncia con toda claridad. ¿Dónde estaría el santuario del príncipe del mal? Estaría en Roma y de allí saldría, ¿verdad? Cristo estaría en los cielos, entre tanto en el santuario celestial. Y ahora en la hora postrera, intercediendo un poquito más todavía por los sinceros que aman a Dios. Y Jesús quiere verte en la patria celestial, junto al río de la vida, en aquel hogar feliz, que Él ganó con su propia sangre en la cruz del Calvario. Ahora bien, leemos en el versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Qué terrible. Ahora está hablando aquí, ¿verdad? ¿Cuál sería esa obra nefasta? Ese santuario terrenal se ocuparía de sacar ese continuo sacrificio. O sea, enseñaría a los hombres cualquier cosa. Nada que ver con la verdad de Dios. De manera que, y así fue, así ocurrió, ya vamos a ver enseguida. Más aquí aclara, ¿verdad? Que dice aquí, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, dice la palabra de Dios. Y echó, el versículo 12, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y ¿qué? Y prosperó. O sea que la verdad eterna de Dios sería echada por tierra por el autor del pecado y por el cuerno pequeño, como lo llama la palabra de Dios. O sea, por ese poder que se levantaría en este mundo cuando el mundo estuviese fragmentado y dividido. Y allí en ese santuario terrenal haría esas cosas. O se enseñaría al mundo, porque en realidad es así. Leamos ahora el versículo 14. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Jesús nos asegura, Satanás podrá hacer cualquier cosa y el Señor tendrá su pueblo. Jesús dice, mi pueblo será
leal a Dios. Satanás no puede destruir el pueblo de Dios. Por eso alegrémonos, pensemos en el pueblo de Dios. Pensemos que Dios nos invita para que seamos parte de Él. Hermanos en la fe de San Pablo, de San Pedro, hermanos en la fe de los profetas, hermanos en la fe de Abel, etc. Así es el pueblo de Dios, ¿verdad? Pero ahora leemos el versículo 26, lo siguiente. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Daniel creía que era para sus días, pero el ángel le aclara, es para muchos días, para el tiempo del fin. Y ya sabemos, 1844 termina esa visión y comienza este corto tiempo de la intercesión de Jesús, donde Cristo nos está llamando a la vida eterna, para que vivamos para siempre con Él, ¿verdad? Ahora bien, leamos nuevamente, en Apocalipsis 13, el versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Me detengo un instante. Notemos lo que dice allí. En Apocalipsis dice la bestia. No lo dice en sentido peyorativo, o sea, no, de ninguna manera. La bestia es cuando realmente un poder se vale del Estado para inculcar los principios religiosos. En la Biblia es así, es el símbolo, ¿verdad? Pero son las bestias anteriores, el león, el leopardo, el oso, etc. Pero notable que el texto dice que, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. O sea, comienza desde adelante hacia atrás, porque sería la suma de las bestias anteriores, en realidad ese poder. Y dice, y el dragón le dio su poder y su trono. O sea que Satanás mismo, a ese santuario terrenal, le daría su poder y su trono. Y todo tipo de doctrina diabólica estaría allí obrando. Satanás mismo se manifiesta de paso en ese lugar, en forma categórica y rotunda. Ahora bien, leamos el siguiente pasaje. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué terrible tema es este, ¿verdad? Dice, Dios les envía un poder engañoso. Dios tiene que permitir que Satanás entre porque el poder no quiso hacer la voluntad de Dios, y Dios se retira. Con tristeza, pero se retira, y ese poder engañoso crecería porque Satanás le daría su trono, como hemos leído recién, ¿verdad? De manera que el poder de Dios no puede ser, es un poder que nunca se arrepentirá. Pecó contra el Espíritu Santo de Dios, y durará hasta el fin, y Cristo lo habrá de destruir en las llamas del fuego eterno, como ya estudiamos. Pero allí en el versículo 7 de Apocalipsis 22 dice lo siguiente. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Tal vez lloramos hoy, porque yo sé el sacudón que esto significa. Terrible sacudón. Pero amigo mío, Dios se acerca para enjugar nuestras lágrimas. Poderoso es el que nos amó desde antes que el mundo fuese, y nos ama para que nosotros vivamos por los siglos sin fin de una eternidad. Recordemos esta realidad, amigos, recordemos. Y aquí yo vengo pronto. No le queda mucho al mundo. El mundo se está terminando. Cristo vendrá con poder y gloria y va a terminar con todo, ¿verdad? Ahora, asombroso cumplimiento profético. ¿Cómo se cumplió la profecía? En el 309, como vemos en la pantalla, Constantino se convierte, entre comillas, al cristianismo. En realidad, nunca se convirtió al cristianismo, ni siquiera se bautizó como Jesús enseñó, sino que guardó el bautisterio para bautizarse por inmersión allá en San Miguel de Letrán hasta el día de su muerte. Bueno, es notable. En el 313, Edicto de Milán. Allí cambia rotundamente. Él dice, ¿por qué vamos a estar luchando aquí? No, de ninguna manera. Y el pueblo que estaba en las catacumbas por ser fiel a Dios, ahora se le ofrece honores, fama, se le ofrece dinero. Se hicieron templos majestuosos en los cuales realmente esas cúspides parecían llegar a los cielos, campanarios, todo lo impresionante
para que realmente el pueblo fuese engañado, y una gran multitud, mientras ministros mentirosos enseñaban doctrinas de hombres, doctrinas del paganismo, por supuesto, que no provienen de Dios, sino de Satanás. Bueno, ahora, en la doctrina de la inmortalidad del alma, por ejemplo, que es satánica, en el 310, ya esa iglesia apóstata estaba haciendo petición a los muertos. Los muertos nada saben. Pero el pueblo fue engañado de esa manera. En el 375 de la era cristiana, el culto a las imágenes y milagros, las imágenes del paganismo, fueron cambiadas y se pusieron imágenes de San Pedro, de San Pablo y de algunas mujeres piadosas que ustedes saben, amigos míos. Y por supuesto se les cambió el rostro. Yo cuando visité allí el Vaticano, me acuerdo, impresionante. Ver la estatua de San Pedro gastada, sus manos completamente gastadas, que es de cemento duro, totalmente gastada, ya ni se ve más este dedo. Y la gente tirándose los pies, llorando, pidiendo perdón por los pecados y agradeciendo a Dios. ¿Qué es esto? Amigos, todo lo contrario a la voluntad de Dios. Qué terrible, amigos. Culto a las imágenes y por supuesto que ocurren milagros, pero como ocurrían en el paganismo, falsos. ¿Quién hace milagros también? Si no seguimos la voluntad de Dios, Satanás va a hacer los milagros. Es bien clarito, ¿verdad? En el 593 de la era cristiana, la doctrina del purgatorio. Y allí tenemos que detenernos también un instante, porque de esa doctrina vino la gran cantidad de oro que está allí donde ustedes saben, amigos. En ese santuario donde hay oro, 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 más que en ningún país de la tierra. En ese banco que va a actuar durante el nuevo orden mundial. Estoy diciendo bastante hoy. Amigo mío, esa es la realidad. Esa es la verdad de Dios. Ahora bien, ¿gracias a qué? A los engaños. ¿Por qué? Porque la gente se enseñó, ¿verdad? Mientras la Biblia estaba encadenada en los púlpitos y se enseñaba solamente en idioma latín, de manera que la gente no podía entender y creían solamente en la madre iglesia, como así le llegaron a llamar, ¿verdad? Y entonces la gente iba entregando propiedades, entregando gran cantidad de dinero para sacar del purgatorio a las almas que estaban sufriendo en las llamas del fuego eterno. Por lo tanto, por supuesto, así la riqueza entró sin límites y allí está el oro amontonado. Bueno, el 7 de marzo del año 321 de la era cristiana, ocurrió el cambio del día de reposo, el cambio del sábado al domingo, porque también Satanás se puso su día para que lo adoren, ¿verdad? De acuerdo a lo que él dice. Miren lo que dice allí en el Concilio de Trento, vamos a leer algo. Ley cambiada en el Concilio de Trento de 1566 de Cristo, en tiempos de Pío V, publicada por la prensa del Vaticano en tiempos de amarga persecución e ignorancia del pueblo. La Santa Biblia permanecía encadenada en los púlpitos. ¿Qué se dijo en aquel momento? Plugo a la Iglesia de Dios que la celebración religiosa del día sábado fuese transferida al día del Señor. Concilio de Trento, parte 3, capítulo 4, página 345. ¿Está claro? Entonces ese poder se atribuyó al lugar de Dios. Cambió la ley de Dios directamente. El día de reposo lo sacó y le metió el domingo en lugar del día de reposo de Dios. Por eso vamos a leer la ley de Dios un poquito ahora. La ley que Dios dio y la ley cambiada en el Concilio de Trento, ¿verdad? En primer lugar, 1566, según el catecismo que tenemos. Bien, leamos la ley de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. O sea, nada puede ocupar el lugar de Dios, nada. Entonces allí colocaron amarás a Dios sobre todas las cosas. Y está bien. Todo comenzaba manso, pero miren ahora el segundo mandamiento. El segundo mandamiento de la ley moral de Dios dice:
No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No te harás imágenes para adorarlas. Y es muy claro Dios, detalladamente, ni lo que está en el cielo, ni lo que está en la tierra, ni debajo de la tierra. No te harás imágenes para adorarlas. Está claro lo que dice Dios. ¿Cómo haría ese poder ahora para ganar al pueblo romano que era pagano y por supuesto adoraba constantemente imágenes? Simplemente borró del mapa el segundo mandamiento. Miren lo que colocó en su lugar en el catecismo. No jurarás el nombre de Dios en vano. ¿Es igual? ¿Dónde está el segundo mandamiento? No existe, por supuesto. Lo sacaron. Cambiaron la ley de Dios tal cual la profecía decía. Y ahora bien, el tercer mandamiento de la ley moral de Dios dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Bueno, por supuesto debemos honrar y adorar a nuestro Padre Celestial. Y allí en lugar del tercero colocaron: santificarás las fiestas. ¿Qué fiestas? Las fiestas que la iglesia tenía. Las fiestas que la iglesia poseía. De manera que el pueblo rendía culto a diferentes deidades y cosas, o sea, estatuas y demás, en los diferentes días, porque aquí que la Virgen, que aquello, que lo demás se aparecía en un lugar, se aparecía en el otro. Bueno, todas enseñanzas que por supuesto nada tienen que ver con la palabra de Dios. Van en contra de la Biblia. La Biblia estaba encadenada porque decían que era un libro que de ninguna manera podía interpretar el pueblo, sino solamente los sacerdotes podían interpretar ese libro y ellos decían lo que ellos querían, simplemente. Ahora bien, ya los números no coinciden más. El cuarto mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Por qué Dios bendijo, santificó el día de reposo y dice que reposó también? Ya estudiamos eso. Porque cuando nosotros guardamos el sábado, estamos simplemente poniéndonos en comunión con Dios. Ese es un milagro que Dios puede hacer en nuestro corazón solamente. No tiene nada que ver con el domingo actual, por supuesto. Y ahora dice claramente allí, ¿verdad?, que debemos honrar al Creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, lo sacaron y pusieron el día del el venerable día del sol, el domingo, porque así es, así se le llamó al Dios mayor de Roma, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué habrían de colocar? En el cuarto mandamiento del catecismo dice: honrarás a tu padre y madre. Bueno, está bien, ya no coinciden los números, no andan más porque ya liquidaron 2 mandamientos, ¿verdad? Pero sigamos ahora viendo lo que dice el quinto mandamiento de Dios. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Miren, este es el mandamiento de Dios, maravilloso. Y ya la fueron acomodando para que también en el catecismo fuesen 10 los mandamientos. Solamente que lo hicieron con una astucia terrible para que el pueblo fuese engañado. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Y qué pusieron en el quinto mandamiento? No matarás. Por supuesto, fuera de lugar está puesto allí. No matarás. El sexto mandamiento de la ley moral de Dios. No matarás. El sexto en el catecismo, no fornicarás. El séptimo en la ley moral de Dios. No cometerás adulterio. El séptimo en el catecismo, no hurtarás. No van coincidiendo los números, pero se está acercando el engaño. Ya veamos. El octavo mandamiento. No hurtarás. Y ahora, entonces en el octavo, no levantarás falso testimonio
ni ¿qué? Matarás. O sea, se estaban acercando a lo verdadero, pero por supuesto para que los números coincidieran y el pueblo no se diera cuenta. El 9º mandamiento de la ley moral de Dios. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y por supuesto el 9º allí, no desearás la mujer de tu prójimo. Eran verdades que se acercaban ya a la ley de Dios para engañar. Saben que Satanás, ese es el poder del engaño. Satanás da 95 verdades y miente 5 y ya está. Mezcla la verdad y el error. Eso es lo que hizo ese poder, el cuerno pequeño, ¿verdad? Veamos ahora el 10º mandamiento de la ley de Dios. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y a ver qué dice el 10º mandamiento ahora del catecismo. Ahora aquí está, lo puse clarito. Dividieron el segundo, ¿verdad? Dividieron en 2 el 10º mandamiento. Eso es no notable. Entonces colocaron de esta manera: no codiciarás las cosas ajenas. O sea, la otra partecita del 9º y la colocaron allí para que dieran 10. De todas maneras. Y volaron 2 mandamientos, por supuesto, enormes de la ley moral de Dios. Así fue Satanás. En el 538 de la era cristiana está el edicto de Justiniano, contrario al edicto de Milán. Allí, en lugar de paz y armonía, después de 225 años, cuando el pueblo estaba en la ignorancia espiritual, repentinamente comenzó la más feroz persecución que alguna vez haya existido en este mundo. Pero saben, Dios cuidaría de su pueblo. Vamos a leer Apocalipsis 12, 14. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Bueno, allí dice que Dios habría de proteger a su pueblo. Y le daría a la mujer, la verdadera mujer, porque la Biblia habla de la mujer ramera también, o la mujer que adulteró los mandamientos de Dios, y habla de la mujer pura, o sea que se mantuvo leal a los mandamientos de Dios, del pueblo de Dios. Y entonces dice que habría de ser perseguido por tiempos en medio de un tiempo, pero el Señor le daría alas para que volase a un lugar muy particular. Y leamos allí el versículo 6 ahora. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Bueno, aquí dice: la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. De manera que tiempos en medio de un tiempo son 1260 años, en realidad. Eso es lo que está diciéndonos. Y el pueblo de Dios sería protegido. A pesar de la persecución, el Señor quedaría un remanente. Muchos morirían por Jesús. Y saben, amigos, esa tremenda persecución de la Edad Media, desde el 538 hasta el 1798 de la era cristiana, ¿verdad? He aquí, murieron más de 50 millones de seres humanos para ser fieles al Creador. A veces yo pregunto, pobre siglo XXI, pobre siglo XXI, no importa nada de Dios, no le interesa de las cosas espirituales. La ignorancia espiritual que reina en esta tierra es terrible. Estamos al final del gran conflicto entre Cristo y Satanás, amigo mío. Y Cristo nos llama, golpea la puerta de nuestro corazón para que dejemos las cosas de esta tierra y nos volvamos a Dios de todo corazón y andemos en sus caminos. El pueblo de Dios, el remanente de Dios, el que llegará a morar en la patria eterna. Yo quiero estar dentro de ese pueblo. Yo quiero ser hermano en la fe de Abel, de Enoc, de Noé, de los fieles patriarcas, de el apóstol Pablo, del apóstol Pedro, de la bienaventurada Virgen María, de todos los fieles hijos de Dios y de aquellos que murieron también, dieron su vida para ser fieles
El Señor golpea a Rubén. Los días que le esperan en este mundo, aunque son cortos, serán terribles, y ya vamos a ver. Satanás va a hacer todo lo que puede para vencer en el gran conflicto, pero nuestra salvación está garantizada. Nunca dudemos de Jesús. Si nosotros nos tomamos de Cristo, amigo mío, nunca perderemos en el gran conflicto. Habremos de obtener la vida eterna, porque para eso yo subí del Salvador. Estas palabras son realmente emocionantes, realmente, amigo mío. Cristo habló de aquellos que llegarán a la eternidad, y Él dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que nos lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En otras palabras, la puerta angosta. ¿Por qué? Porque tenemos que negarnos a nuestra voluntad, a nuestra carne, a nuestra forma de ser, a todas las creencias del paganismo, y todo porque Dios dejó la Santa Biblia. ¿Cuánto lucharon los poderes de la tierra más grandes del mundo para destruir la Biblia? Y no pudieron, ni podrán hasta el día del fin. Es la palabra de Dios. Amigo mío, ¿sabes? Sin embargo, tenemos que entrar por la puerta estrecha, porque muchos son los que entran por la puerta ancha. Bueno, ¿qué va a ser? Esto es lo que el mundo cree. Yo no voy a enfrentar el mundo, no puedo enfrentarlo, así que voy nomás por este camino, y acepto este camino. Pero amigo mío, eso no es la voluntad de Dios. ¿De qué sirve esta vida? ¿De qué? Si pronto todo va a terminar, por supuesto. Ancha es la puerta, espacioso el camino que nos conduce a la desgracia y a la muerte eterna. Ahora bien, sabes, amigo, pronto la resurrección ocurrirá. En ese día grande, como vemos en la pantalla allí, dice: no temáis. Yo me detengo ahí. No temáis, manada pequeña, porque somos una minoría en este mundo. Siempre el pueblo de Dios en este mundo fue una minoría comparada con la maldad enorme que hay, ¿verdad? No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. De manera que nunca nos fijemos, nunca nos dejemos engañar por Satanás, diciendo: pero si los que observan el sábado son una minoría, pero si los que guardan los mandamientos de Dios son una minoría, pero no ves que el mundo entero obra de otra manera. ¿Cómo te vas a oponer al mundo? Eso es lo que el diablo está haciendo en esta hora, en este tiempo. Pero mi hermano en Cristo Jesús, entendamos, si los hombres todos hubieran pensado de esa manera, no hubiera existido persecución en esta tierra, ni tampoco Adán y Eva hubieran sido expulsados del jardín del Edén, ni tampoco Satanás del santuario celestial. El pecado es pecado. Dios va a terminar pronto, muy pronto, en el glorioso día que se acerca, y las familias que se separaron por la muerte habrán de encontrarse para nunca más separarse, y viviremos la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Nunca, nunca más existirá el fin, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Y siempre surgirán nuevas alturas que alcanzar, siempre surgirán nueva inteligencia, porque el Maestro que nos hizo a su imagen, ¿verdad?, que es Cristo Jesús, irá enseñándonos las maravillas de la creación, las maravillas del plan de redención que ahora apenas entendemos. Todo lo que Él jugó en la cruz del Calvario mientras moría, para que yo pueda un día salir del polvoriento lecho y encontrarme con mi amado Salvador. Amigo mío, que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga en gran manera. Quiero orar con ustedes al terminar este tema. No podría terminar sin tener una plegaria al Todopoderoso. Con reverencia me inclino ante aquel que es el Eterno. Padre amado, gracias por todo lo que tú nos das en este mundo.
porque nos mantienes a pesar de este mundo en rebelión. Querido Padre, gracias porque tú tienes un pueblo y una verdad. Y Satanás no podrá terminar con esa verdad. Por más que haya hecho estragos atroces, Satanás será destruido en el lago de fuego, Señor, como también todos aquellos que le sigan. Y los ángeles malvados, los demonios, también serán destruidos allí. Pero, Señor, ayúdanos a que nosotros estemos en el hogar eterno, donde no habrá sombras, ni dolor, ni tristezas. Bendice a mis queridos amigos, te lo pido en el precioso nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Que Dios te bendiga y te guarde, que el Señor te sostenga en gran manera. Y sabes, el viernes, mañana un tema maravilloso. A las 20 o a las 8 p.m. ¿Quién es el 666? Según la profecía bíblica, muchos novelas enteras hicieron de esto. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Quién es el 666? Invitemos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos, porque el tema de mañana es impresionante. Simplemente, bueno, Dios anhela nuestra salvación y quiere que la entendamos. Dios nos guarde, nos sostenga.